pues servir a nuestro país. Ese es el trabajo y esa es la misión que todo servidor público debe realizar. Hoy vamos a ver un tema muy importante y sobre todo clave para la gestión pública, que es la modernización de la gestión pública. Es un tema que no solamente se va a ver en la transformación de las instituciones, sino también se va a ver en la transformación de vidas, ¿no? De la población. Y lo más valioso aquí es que también empieza en cada uno de nosotros, en nuestras decisiones, en nuestra manera de cómo vamos a trabajar, en la convicción que tenemos de entender de que el Estado sí puede mejorar, sí se puede desarrollar de manera integral. Pues aquí les invito el día de hoy a disfrutar mucho y sobre todo a participar como lo hemos venido realizando y cuestionar, ¿no? También y desde su experiencia, desde el aprendizaje que ya tienen, sobre todo si estamos aquí construyendo pues juntos un Estado, ¿no? Y queremos ver queremos ver un país pues moderno, queremos ver un país integral y sobre todo que se impacte en la población, ¿ok? Entonces, antes de centrarnos en un tema, perdón, un poquito resfriada, por ahí que se me va la voz, pido mil disculpas, ¿ya? Antes de empezar en el tema central, en el contenido central, quiero que hagamos un pequeño ejercicio para ubicarnos en un punto de partida importante, ¿ya? Hoy vamos a hablar de la modernización de la gestión pública, pero en el caso peruano, ¿no? Entendemos que también tenemos amigos y compañeros que son de otros países, pero también es válido para poder evaluarlo desde su perspectiva, cómo ven a su país, ¿ok? Pero antes de saber hacia dónde queremos ir, necesitamos reconocer dónde estamos, creo, ¿no? Es lo básico, ubicarnos. Entonces aquí les invito a que puedan participar de manera sincera, ¿ok? Y califiquen, pues, del 1 al 10, qué tan moderno actualmente es el Estado. Ya, si son de otros países, igual lo evalúan a su país. En el caso de República Dominicana, también tenemos compañeros de Argentina y de Ecuador, y también Perú. ¿Qué tan moderno está el Estado? Del 1 al 4 significa que tienes un Estado tradicional, ¿no? Tenemos un Estado burocrático, lento, quizás poco digital, con procesos quizás rígidos. Del 5 al 7 representa pues un Estado en transición, ¿no? Con algunos avances quizás, pero algunos servicios que todavía son digitales, pero aún existen todavía ciertas limitaciones. Del 8 al 10 vamos a hablar de un Estado moderno, ágil, interoperable, centrado específicamente en la ciudadanía y que busca pues una orientación a resultados. Tómense algunos segundos, sobre todo para pensar en sus experiencias, tanto profesionales, en los trámites que han realizado en algunas instituciones cuando han podido eh, visitar algunos de ellos, algunas instituciones, los servicios digitales, de repente actualmente tenemos mesas de partes digitales y lo han podido revisar, procesos internos, de repente de las propias entidades que trabajan en el Estado, pues han podido revisar. Ahora sí, ¿a quién se anima de repente? Les invito a que puedan compartir en el chat la calificación del 1 al 4, un estado tradicional, del 5 al 7, un estado en transición, o del 8 al 10, que es un estado moderno. ¿Ya? Entonces, sobre todo porque me interesa conocer un poco qué tan moderno lo ven, si aún falta mejorar, o qué experiencias han tenido. A ver, pueden colocar qué calificación le pueden poner al estado. Los voy a abrir en mi celular. Les invito a que puedan participar. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encuentra acá? Está Jefferson,
Vanessa, está Suheiri Rodríguez, esto dos veces Suheiri Rodríguez Reyes, Santos, está Ronnie, Magna, está Magali, Lisandro, Juan Puello, está Jesús, Gabriel, Claudia, Carola. Que lo coloquen en el chat, ¿ya? Lo coloquen en el chat, qué tan moderno está el Estado. ¿Cómo lo evalúan a ver al Estado? A ver, ¿pueden ponerlo en el chat, por favor? O yo no los veo. ¿Alguien que coloque, por favor? Ok. ¿Alguien se anima? ¿Cómo califican al Estado? Del 1 al 4, que es un Estado tradicional, del 5 al 7, que es un Estado en transición, del 8 al 10, que es un Estado moderno. ¿Cómo calificarían ustedes al Estado? A ver, ¿alguien que se anime en el chat? ¿Colocar? ¿Nadie? ¿Qué ha pasado hoy día? Última clase. ¿Dónde está Juan? Juan. ¿Cómo calificas el Estado de República Dominicana? Moderno, tradicional. ¿En el chat? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima a colocar? ¿Nadie le coloca una calificación? ¿En serio, chicos? Bueno. La idea era tener un termómetro inicial que nos hubiese permitido un poco ver sobre todo las percepciones, ¿no?, diversas que se puede tener, ¿no?, para sobre todo coincidir si existe o no. Entonces yo veo caritas, pero no contestan. Para los usuarios invitados que pertenecen a quien no programó. Ah, está limitado el chat, creo, ¿no? ¿No pueden escribir? Me parece que no pueden escribir. No, hoy no pueden escribir. Lucía, por favor, te agradecería que puedas activar el chat. Sí están escribiendo, creo que no está logrando visualizar usted, no sé. Yo sí veo que ¿En serio? Yo no puedo sí. visualizar ni una. Dicen los mensajes en la llamada están disponibles en Google Chat para los usuarios invitados que pertenecen a la organización de quien no programó los mensajes. ¿Qué hago? Permitir que los participantes a ver, voy a escribir yo. Hola, ¿eso sí lo vieron? Pero yo en el celular no lo puedo ver. Sí estamos viendo cuando escribió hola. Sí, pero yo no lo puedo ver, no sé por qué. Así que Ah, recién lo puedo ver. Qué raro. Ya, mil disculpas. Ok. Ya, ok, recién puedo ver sus mensajes. Ya, hemos tenido importantes avances, importantes en muchas áreas, pero a la vez hemos retrocedido, pero las limitaciones de entrega les calificaría como un 6. Ejemplo, la Magna dice 8, la RENIEC, la SUNAT, SUNEDU. A ver. Luego nos dice la calificación 5 a 7, tenemos mucho que mejorar, el rol es tradicional, es el 8, el segundo es 3, moderno, transición, 6 es el Estado, en la República Dominicana, ¿no?, está en transición, lo califico con un 8, las conexiones del 1 al 4 estamos contestando, no lo podía ver, sí. Ven que se dan cuenta que todavía estamos en camino, ¿no?, de poder ver si es que en realidad existe pues una modernización de la gestión pública, ¿no? Eso es para nosotros, sobre todo, entender el termómetro inicial de poder evaluar las percepciones de diferentes aspectos, ¿no?
un Estado moderno pues requiere pues transformación, pero vamos a entender que no solamente tiene que ver con lo digital, sino más aún, tiene que ver un cambio integral en todo, ¿ok? Vámonos a la siguiente lámina. Uy, un ratito. Sí. Ay, ok, ok. Vamos por ahí. Ok. Ok. Ya. Entonces, vamos a entender lo que es la modernización de la gestión pública. Bien, ahora que ya tenemos una idea y sobre todo cómo percibimos la situación actual del Estado, pensemos en comprender qué significa realmente modernizar la gestión pública. En el caso peruano, nosotros tenemos la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, que se encuentra proyectado hasta el 2030, que es aprobado por el Decreto Supremo 103 2022. Ya es desarrollado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto nos da pues una definición clara, sobre todo cuando el día de hoy vamos a tomarlo como base de esta clase del día de hoy. La modernización es el proceso por el cual el Estado transforma de manera de gestionar las acciones que viene desarrollando. Primero que debe estar centrado, como dice acá, en las personas, orientado a resultados. Debe ser eficiente y productivo, ágil, flexible y resiliente, sostenible ambientalmente y coherente con los enfoques de derechos y territoriales. Es decir, no solamente aquí se va a tratar pues, de realizar o crear quizás alguna plataforma nueva para que se pueda modernizar. Modernizar es cambiar la cultura con la que se viene trabajando, ¿no? Es una forma de planificar, es una mejor forma de tomar decisiones, de prestar algún servicio para el Estado, de relacionarse con la ciudadanía, ¿no? Se dan cuenta que no solamente vamos a tener una plataforma para poder trabajarlo, sino es accionar en una serie de acciones que permitan, sobre todo, pasar de hacer actividades por cumplir ciertos resultados a cambiar la vida de toda la población. De pasar, por ejemplo, a procesos burocráticos, lentos, ¿no? A procesos mucho más simples, mucho más claros, más útiles, más flexibles para la ciudadanía. De trabajar quizás de trabajar de solamente una entidad, sino trabajar de manera integral. Todas las entidades articulan para que respondan a un solo equipo como Estado, ¿no? En el caso peruano pasa de que un ministerio no existe interoperatividad con otro ministerio, ¿no? Pese a ser el mismo Estado. Y es más, no se comparte información. Entonces, hace que se limiten o que coadyuvuen para poder considerar una sola fuente de datos, ¿no? La finalidad de todo este proceso que quiero recalcarlo es sobre todo mejorar los bienes y servicios y regulaciones que existen. Sobre todo cuando se trata de cerrar brechas, resolver problemas, elevar la vida de las personas, elevar su calidad de vida. Nada es más importante que ello, ¿ok? Ahora les pido, ¿no? Que intervengan a través del chat y que participen después de haber escuchado un poco la definición de modernización. ¿Qué palabra se les viene a la mente, ¿no? ¿Qué palabra se les viene a la mente cuando se habla de modernización? Una palabra que se le venga a la mente.
Puede ser cualquier palabra que se les venga a la mente, pero que se hable de modernización. Algo que se les venga a la mente cuando se menciona modernización. Alguna palabra que se les venga a la mente. Alguien, cuando se habla de modernización, ¿qué se les viene a la mente? De repente puede cambios, tecnología. Alguien que pueda colocar en el chat. A ver, pues yo no los veo. Ya no salió todo, debería ver eso. Alguien que pueda decir qué se les viene a la mente. ¿Están escribiendo o no los puedo ver? Yo creo que ya les deberían ver. ¿No? ¿Alguien que se anime? ¿No? ¿Sí, sí están escribiendo? ¿Otra vez? No los puedo ver. ¿Qué ha pasado? Voy a hacer un problema. No sé por qué no los puedo ver. Y pese a que o sea, ya debería verlos. A ver, otra vez. A ver, que hace rato se me salió. A ver, voy a volver a entrar por mi celular. A ver, ya. Solamente para probar. Ya, ahora sí debería verlos. Estamos enviando mensajes. No, los mensajes están disponibles. Qué raro. No les puedo ver. Por ninguno de los dos lados. Ya, ahora los debe entrar por otro lado. Igual me salió a ser un problema porque no los veo, no los puedo ver, los que escriben. Bueno, vamos a ver. He entrado por otros. Bueno, Miss, entonces, sí, dígame. No Miss, he puedo ver. prendido el audio para que puedan participar tal vez a través del micro. Ah, perfecto. A ver, me parece bien porque no los puedo ver, ¿ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, el cambio que es una palabra que se les venga a la mente cuando hablan, cuando se habla de Fantástico. modernización, Es que no pueden escribir nada. ¿no pueden escribir? Ahora, ay, ¿qué habrá pasado? Aló. ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora se puede escribir? Ah, pero yo no los veo. No puedo verlos. Ok, bueno, vamos a continuar, ¿ya? Bueno, igual los que han colocado, pues, de repente tecnología, innovación, por ahí, ¿no? Una transformación, una palabra que también se habla cuando se viene a la mente, ¿no? Cualquier otra que ustedes relacionen con esa idea, ese es el Estado peruano. No se Entonces, escucha, no se ve los mensajes. ¿no se escucha? ¿Ahora se me escucha? Sí se le escucha, Miss. Ay, ok. Buenas Ya. noches. Buenas noches, ¿qué tal? La disculpa Los del... mensajes al parecer no lo está recibiendo, no lo puede ver. Yo le Sí, escribí algo ahorita, pero parece que no puede visualizarlo. sí, no sé Yo por diría que qué. sinónimo de un estado moderno sería la eficiencia. ¿Cómo? Pero igual el audio se ha dejado prendido para poder interactuar. Mejor un poquito conocerlos por voz. Ok. ¿Ok? Yo le Ok. decía que un sinónimo de un estado moderno sería la eficiencia. Ah, la eficiencia.
Sí, sí, es cierto. La eficiencia también es parte de la modernización del Estado, ¿ok? Un servicio de calidad también. También el servicio de calidad es uno, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos los principios de modernización de la gestión pública, eh, que está enfocado pues directamente a una política nacional de modernización, gestión pública. Y es ahí donde es el tema donde vamos a trabajar hoy día, que son los principios de modernización. Sobre todo vamos a enfocarnos en el corazón de la modernización. Estos son siete de ellos que vemos aquí en la lámina, que vamos a formar como base cómo debe funcionar un Estado, ¿no? No solo con reglas del juego que todas las entidades públicas deberían seguir, generar alguna confianza, tener un valor público y sobre todo mejorar sus servicios. Ya vamos a revisar cada uno de ellos. A ver, un ratito si me apagan el micro, porfa, para que se pueda escuchar. Un ratito para que me apague el micro, porfa. Ya, entonces primero vamos a entrar por el enfoque al ciudadano, ¿ok? Este principio es el más importante, considero yo, porque significa que todas las decisiones, todos los trámites, todos los servicios deben tener sobre todo prioridad y sobre todo las necesidades, abordar las necesidades y la experiencia del ciudadano, no solo de la entidad. O sea, no se trata aquí, específicamente, no se trata aquí lo que la entidad quiere, sino lo que la persona necesita. Lo que la persona necesita para poder recibir o atenderse o cuando vaya a visitar una entidad, sino se busca pues resolver. Otro es que deben estar orientados a resultados, ¿no? Aquí cambiamos de una lógica tradicional de cumplir solamente una actividad. Es un Estado moderno que sobre todo va a medir el impacto que tiene. Lo que hicimos realmente, la pregunta es, ¿lo que hicimos realmente solucionó el problema o no lo solucionó? ¿Mejoró la vida de alguien? No lo mejoró. Entonces, si no hay mejora, pues simplemente pues no hay resultados. Luego, otro hablamos de la transparencia y la rendición de cuentas que el Estado debe tener, ¿no? Implica aquí actuar sobre todo con apertura, informar, mostrar cómo se usan los recursos y asumir sobre todo ciertas responsabilidades, ¿no? La transparencia no solamente se trata acá de publicar documentos, ¿no? Es hacer que la información sea útil y sea sobre todo accesible, ¿no? Hay muchas veces donde incluso los documentos se publican, pero la población no los entiende y cuando no los entiende, pues se supone que esa información debe estar sujeto y debe ser accesible para todos y debe ser entendible, ¿no? Incluso cuando nosotros trabajamos documentos aquí, siempre se busca de que sea lo más entendible para toda la población, no utilizando pues de repente palabras técnicas, sino palabras accesibles para que puedan comprenderse. Ahora, hablamos también de una innovación y mejora continua. Un Estado moderno aquí aprende y sobre todo prueba, corrige, mejora, ¿no? Si algo hay que mejorarlo, pues hay que corregirlo, ¿no? Hay que ver, pues, ¿no? Si hay un problema que no están dando bien, hay que proponer nuevas ideas, nuevos procesos, nuevas herramientas, ¿no? Hay muchas entidades que tienen miedo a modernizar. Pasa que vienen desarrollándolo quizás de 10, 20, 30 años igual y cuando quieres proponer algo, te dicen, ¿no? Aquí se trabaja así y no podemos cambiar. No se trata aquí de innovar por innovar, sino también se trata de generar un valor público. Ahora, un enfoque territorial, ¿no? El caso peruano es diverso porque nosotros tenemos costa, sierra y selva, ¿no? Tenemos una zona urbana, tenemos una zona rural. Este principio sobre todo nos recuerda que las soluciones no pueden ser uniformes,
¿no? Existe una variedad para poder atender. O sea, cada territorio va a tener sus propias necesidades, va a tener sus propias problemáticas, además una manera diferente de poder intervenir, pero debe ser sostenible en el tiempo. Entonces hay que respetar sus culturas locales, sus costumbres, sobre todo adaptarse pues a las necesidades. La coordinación y articulación interinstitucional, ¿no? En este aspecto es mi rubro, porque vengo, digamos, liderando un equipo donde específicamente nos dedicamos, pues, a la coordinación y articulación interinstitucional. Créanme que esta parte es lo más difícil, poder trabajar con instituciones, ya que cada uno de ellos tiene sus propias metas físicas y sus propias metas presupuestarias, ¿no? Si bien somos un estado, un solo estado, pero cada entidad pues viene trabajando sus propias actividades, sus propios objetivos, que deberían integrarse en uno solo como estado, ¿no? Entonces aquí es donde principalmente el ciudadano no debería sentir que el estado pues está dividido en diferentes partes, ¿no? El estado debe trabajar como un solo equipo. O sea, este principio lo que busca es aquí, vamos a romper esa fragmentación y vamos a trabajar en equipo como se debe, ¿no? Evitar que existan duplicidades, generar un servicio integral, sobre todo para la población, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú tienes una población que no trabaja no trabaja de manera articulada? La población se da cuenta, no, o sea, el Estado está fragmentado, el Estado está dividido, y si quiero hacer un trámite tengo que ir a 5 instituciones todavía, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de tener ese principio. Ahora, trabajar con ética. Sin integridad, pues no hay modernización posible. Este principio exige sobre todo, y creo que toda entidad, como ustedes lo habían dicho en las clases pasadas, exige pues estándares éticos altos, ¿no? Las decisiones deberían ser correctas, completas, deberíamos tener a profesionales íntegros. La modernización, como les dije, no solamente se abarca en tecnología, también se abarca en confianza, ¿no? A ver, voy a ver si se puede escribir en el chat. O sea, yo lo veo. A ver, ¿ustedes me pueden escribir una palabra para ver si el chat funciona? No, no funciona. ¿Qué ha pasado? Ya, bueno. Carita triste. Carita triste, literalmente, ¿no? Sí, porque no entiendo, ¿verdad? Bueno, pero igual, todo tiene solución, ¿ya? Entonces vamos a interactuar, Juan. Ya, a ver, vamos a ver, ¿no? Hay cosas que el Estado tiene que resolver de manera urgente, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, el Estado debe ser más transparente. El Estado debe mostrarse, pues, articular, coordinar con diferentes instituciones, sobre todo porque el principal objetivo es la población. Yo vengo trabajando con diferentes ministerios. De hecho, el público objetivo es el mismo, ¿no? Nosotros trabajamos para atender a jóvenes en situación de desempleo, a mujeres que han sido víctimas de violencia, eh, jóvenes que tienen problemas con la salud mental, jóvenes que se dedican al consumo de alcohol al alcohol y la droga. Entonces, para ello, una sola institución pues no se puede encargar de toda esa serie de problemas. Lo que hacemos nosotros es llevar todas las políticas, los servicios, los programas que tiene cada entidad y llevarlos pues a un territorio donde el Estado pues no puede llegar solo, sino acercamos al Estado a esa comunidad que requiere pues mayor atención.
Y ese trabajo, créanme que no es fácil, porque el Estado, las instituciones generalmente están en zonas, pues, en zonas urbanas, ¿no? En zonas más céntricas, pero trasladar al Estado a las zonas donde realmente requiere la atención la población, pues es bastante complicado, porque es una serie de coordinaciones, de articulaciones que de una y otra manera, y no es de un día para el otro, se requiere bastante coordinación y sobre todo aceptación de diferentes entidades. Entonces, eh, eso pasa, ¿no? Ahora, ¿existen objetivos prioritarios de la modernización de la gestión pública? Sí. Estos objetivos nos muestran hacia dónde vamos a avanzar. Perdón. ¿No? En esta diapositiva vamos a ver cuatro objetivos prioritarios, sobre todo de la política de modernización de la gestión pública al 2030. Estos objetivos nos muestran que debe lograr el Estado peruano, sobre todo cuando se trata de transformar de manera real, de manera sostenible. Y vamos a revisar sobre todo unos de cada uno y sobre todo vamos a explicar algunos como ejemplos, ¿ya? Primero vamos a hablar de garantizar que las políticas públicas se sustenten en información confiable y que respondan a las necesidades, expectativas de las personas según las características socioeconómicas, geográficas y culturales. ¿Ok? Este objetivo del Estado lo que busca es que se tomen decisiones basadas pues en datos reales, ¿no? En diagnósticos serios, en evidencia. No solamente aquí se va a hablar de supuestos, sino necesariamente tienes que tener un sustento de datos, de diagnósticos para poder implementar. Por ejemplo, si se quiere diseñar un programa social, se requiere pues una información del INEI. El INEI, en el caso peruano, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Ahí se recluta toda una serie de datos de diferentes aspectos. Ya se realizan encuestas, existe un diagnóstico, un informe de cada aspecto, ¿no? Para saber, por ejemplo, si se busca ver, pues, trabajar sobre las personas más vulnerables, pues utilizamos el parado, es una fuente de datos importante. ¿Ok? Otro es crear de repente políticas para una zona rural. Y para ello se necesita pues usar datos de conectividad, de clima, de idioma, de economía local, usar la georreferenciación para ubicar las brechas de salud. Eh, ya. Eh, Estos evitan que las políticas puedan ser improvisadas y aseguran que cada intervención responda pues a un contexto de territorio, ¿ok? El segundo es mejora la gestión interna de las entidades. Este objetivo está orientado pues a ordenar pues la casa de adentro, ¿ya? Significa tener procesos claros, menos burocráticos, sobre todo mejor uso de recursos con las entidades más eficientes. Por ejemplo, algo que fue muy positivo en el caso de pandemia es digitalizar las mesas de parte, ¿no? De esa manera podías reducir tiempos en tus expedientes. En el caso peruano, hoy puedes ingresar a cualquier entidad, cualquier ministerio más que todo, incluso hasta gobiernos locales. Algunos todavía existe una limitación, quizás en las zonas rurales todavía poder implementar, pero la mayoría del estado ya trabaja con mesas de partes digitales y sobre todo ayuda a tiempo, ¿no? Tú puedes revisar tu expediente, en qué área se encuentra, hasta qué persona lo está trabajando. Entonces, algo muy positivo que en pandemia y post pandemia se ha ido pues avanzando. Antes de pandemia, teníamos que llevar un oficio, una carta física a una entidad, ¿no? Ahora no, ahora no, ahora
todo lo puedes hacer vía internet, todo digital. Los procesos internos también se estandarizarlos, ¿no? Para evitar procesos. No, hay procesos que, por ejemplo, ya eh, en algunos ministerios ya hay una plantilla de cómo hasta responder. Una plataforma ya te arroja y te hace más sencillo las acciones. Por ejemplo, algo positivo que se ha implementado en la entidad donde trabajo es que a veces generalmente entra un ministro nuevo, un director general nuevo, o quiere información. Nosotros tenemos una plataforma para poner ayuda a memoria de tal región, e inmediatamente pues a menos de 30 segundos ya tienes tu ayuda a memoria. Entonces es un proceso que se ha ido avanzando, ¿no? Es importante tener manuales de procedimientos actualizados, sobre todo fáciles de aplicar, ¿no? Yo considero importante que todo manual es sumamente importante, sobre todo cuando se trata, pues, de seguir procesos, pues. Cuando una gestión interna mejora, automáticamente también mejoran los servicios al ciudadano. Luego tenemos el fortalecer la mejora continua e innovación de las entidades públicas. ¿Ok? Ese objetivo impulsa que el Estado en estar en constante aprendizaje. Ejemplo es implementar quizás laboratorios de innovación pública, como el caso de Servir, ¿no? Servir es una entidad del Estado que se dedica netamente a temas de la modalidad de trabajo de los servidores públicos, ¿ok? De repente, otro ejemplo sería pues probar soluciones pequeñas, ¿no? Pilotos antes de poder extenderlas en todo el país. Por ejemplo, en el caso peruano, que todavía está en pilotos, lo que en algunos casos pasa que se está haciendo pruebas, no sé si las has pensado, se está haciendo pruebas para prevenir el caso de un sismo. Entonces, en ocasiones, porque todavía falta implementarlo de manera regular, es que cuando hace sonar el celular, todos los celulares al mismo tiempo, como un tema de prevenir en un caso de sismo. Se encuentra en piloto, sí, todavía está en proceso de aplicación. Esperemos que se pueda en algún momento ser de utilidad, porque es un instrumento o una herramienta digital importante, pues que previene, ¿no? En el caso de un sismo, para que puedas resguardarte, ¿no? Creo que en México sí se implementa algo muy importante, porque te avisan, ¿no? Caso peruano, creo que algunas cosas falta todavía trabajarlo, pero bueno, ya hay un avance importante. Luego es capacitar, ¿no? Constantemente al personal en herramientas digitales, en metodologías ágiles. Si el Estado aquí innova, pues se vuelve más flexible, más rápido, sobre todo atiende, ¿no? Atiende problemas mucho más reales. El 4 es garantizar un gobierno abierto que genere toda la confianza a través de la comunicación y participación ciudadana. Un Estado moderno debe ser transparente, debe ser accesible, debe ser cercano. La ciudadanía debe poder entender, sobre todo participar y hacer seguimiento a las decisiones públicas. Un ejemplo es los portales de transparencia con información clara de obras, de presupuestos, de compras. La clase pasada, bueno, al final, porque si no pudimos revisarlo quizás al detalle, entramos al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí ustedes pudieron ver, igual les pasé el link por el chat, y les invito a que puedan revisarlo también. Es que ustedes pueden ver cuál es el gasto público que está teniendo cada entidad, ¿no? Y en qué está gastando en su dinero. Entonces, tanto tenemos de todos los ministerios, tenemos el porcentaje de ejecución presupuestal, tenemos también la específica en qué está gastando, en qué regiones está gastando. Entonces, es una información que es transparente para todos y todas, ¿no? Cualquier ciudadano
puede visitar la página y puede verificar en qué está gastando el dinero cada entidad, ¿ok? También se puede ver el tema de las audiencias públicas, ¿no? Consultas ciudadanas o participación virtual, ¿no? En las primeras clases les invité que puedan participar también de audiencias públicas. Hoy en día hay audiencias públicas digitales. Hay los consejos distritales de seguridad ciudadana. También les invito a que puedan participar porque participa en este caso el alcalde con los actores locales, más que todo instituciones, pero también pueden participar la población, ¿no? Los ciudadanos les invito a que puedan participar y sobre todo porque llevan temas importantes, sobre todo como ingresan a las redes sociales del municipio y pueden buscar pues la agenda que tienen respecto a estas actividades que realizan. Otro puede ser la publicación de datos que cualquier persona pueda analizar, ¿no? Un estado que se abre para ganar sobre todo la confianza, ¿no? Y esto es algo muy importante porque esto es un impacto que va a tener en la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Como se dan cuenta, todos están interrelacionados entre sí, sobre todo porque permite, pues, considerarlo como un pilar importante, sobre todo en la modernización del Estado. Y esto es una herramienta importante, sobre todo cuando se habla de un planeamiento estratégico, de cómo se espera ver al Estado en el futuro, ¿no? Estamos hablando de esto que está proyectado hasta el 2030 y esperemos que en el 2030 pues se logren estos objetivos. Nos quedan, en este caso, 4 años para trabajarlo y sobre todo mejorar. ¿Ok? Muy bien. Ahora que sí vimos los objetivos estratégicos, revisamos, vamos a pasar a un tema totalmente estratégico de la modernización del Estado, que habla sobre el planeamiento estratégico. ¿Ok? La Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2030 señala que el planeamiento estratégico, sobre todo, debe garantizar intervenciones públicas, coherentes, sostenibles y sobre todo centradas en las personas. ¿Ya? Eso es lo principal. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que el Estado, aquí no se trata de improvisar, debe actuar por una reacción y no planificar para cumplir documentos. El planeamiento aquí debe permitir que el Estado actúe en una lógica, sobre todo con un propósito largo. Elementos que debe considerar cuando se habla de planeamiento, aquí vamos a revisar varios, pero sobre todo vamos a explicarlos con ejemplos para que se pueda entender sobre todo con claridad. Debe buscar una sostenibilidad a largo plazo. Las intervenciones no deben durar solamente un periodo de un gobierno. No, o sea, deben aquí deben ser consolidarse, deben evolucionar. Por ejemplo, tenemos un programa nacional de alimentación escolar comunitaria, ¿no? Actualmente creo que se llama Huasimicún, creo, ¿no? Huasimicún, que es el Excalihuarpa. Ya tenemos el SIS, que es el Sistema Integral de Seguros. Tenemos el programa Beca 18 para que se pueda acceder a becas a jóvenes que han culminado su secundaria. Y otros que se sostienen más allá del tiempo, no más allá de una sola administración. Entonces, hablar de planeamiento no solamente viene con el periodo de gobierno o el gobierno de turno, sino que deben ser sostenibles, sobre todo para que exista, pues, una continuidad. Continuar con los proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Hasta el cierre real. No abandonar obras,
¿Por qué? Porque la población aquí es la más afectada. Evidencia y participación, ¿no? El Estado debe tomar decisiones bajo estudios, bajo diagnósticos, bajo consultas, bajo la participación de actores que son relevantes. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla aquí de diseñar una política contra la anemia, nosotros tenemos que usar datos del INEI. El INEI, les vuelvo a repetir, para el caso peruano, es el Instituto Nacional de Estadística Informática. Y del Ministerio, por ejemplo, de Salud, si es que queremos hacer una política contra la anemia. Consultar de repente con gobiernos locales, con municipios, con las comunidades, antes de diseñar cualquier otra intervención territorial. Acuérdense que nosotros, bajo la política, no solamente es trabajar con gabinete, ¿no? Bajo un enfoque de gabinete, sino es consultar con la misma población, respetando sus culturas, respetando sus costumbres, de cómo se puede intervenir. Analizar la data, por ejemplo, del padrón electoral, ¿no? Para ubicar a las poblaciones vulnerables. Alineación de la política. Es algo muy importante porque alinea políticas del Estado y los objetivos multianuales. ¿Ok? Si una entidad actúa sin alineación, sin una política pública, pues genera una duplicidad y contradicción. Por ejemplo, el Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior debe alinearse con la política multisectorial de seguridad ciudadana. Un gobierno regional debe actuar o alinear su plan educativo con una política nacional de educación. Y finalmente tenemos un análisis territorial. Implica entender la diversidad de un país. Vamos a hablar de que existe pues geografía, existe población, hay que respetar el idioma. Nosotros, caso peruano, tenemos idiomas nativos, ¿no? Se debe respetar el clima, la economía. O sea, no se puede planificar aquí solamente en la capital, Lima, ¿no? O sea, para el caso, por ejemplo, de la sierra o la selva, que tienen su propio, sus propias geografías, su propio idioma, de repente, sus propias costumbres, culturas, su propia economía, tenemos que alinearnos a nivel territorial. Por ejemplo, los programas de salud que considera las zonas deben adaptarse pues a las zonas difíciles de acceso, ¿no? Como son la selva, la sierra. Las intervenciones educativas deben estar adaptadas pues a colegios quizás multigrados, ¿no? O a zonas rurales. Las políticas agropecuarias, ¿no? Deben ser distintas tanto para la costa como para la sierra. Ahora, los instrumentos involucrados en el planeamiento estratégico que se encuentran en la parte derecha de esta diapositiva, vemos que los principales forman parte de un sistema de planeamiento. Que están las políticas nacionales, están el Plan Estratégico Institucional, el PEI, el POI, ¿no? Que es el Plan Operativo Institucional, los programas presupuestales que están orientados a resultados, el PP, los programas multianuales de gasto. O sea, todos estos instrumentos aquí deben funcionar de manera articulada, con un enfoque de gestión y un enfoque de gestión y resultado. Si uno no está desalineado, todo el sistema aquí va a perder coherencia. Ejemplo, si una entidad se incluye en su plan operativo institucional actividades que no está en el plan estratégico institucional, entonces no existe una alineación. Necesariamente tu POI debe estar alineado con tu PEI,
¿no? Ejemplo, eso genera pues que un trabajo no sea duplicado, que el gasto pues sea innecesario, ¿no? La idea es que tú tengas un impacto a la población. Si no están alineados, pues lo que va a generar es ser impacto. Necesariamente tiene que estar alineado y trabajado, ¿no? Los elementos de planeamiento, tanto sostenibilidad, evidencia, alineación, análisis territorial, necesariamente tienes que tener tú una evidencia. Porque si tú no tienes una evidencia del trabajo que vienes desarrollando, no se puede utilizar una información actualizada. Tiene que haber una alineación, porque algunas áreas van a trabajar desconectadas, entonces el territorio planifica igual para todos, por eso que tiene que estar alineado. Entonces, ahora vamos a pasar a otro componente que también es parte importante, sobre todo en la modernización, que es la gestión de procesos que veremos en la siguiente lámina. ¿Ok? Ok, la gestión de procesos. Ahora pasamos a uno de los componentes más importantes, sobre todo la modernización del Estado, que es la gestión por procesos. La política de modernización al 2030 señala que la gestión en procesos es sobre todo muy esencial para poder trabajar un Estado que sea más eficiente, que sea más productivo, que sea más centrado sobre todo en las personas. Y yo siempre recalco, la gestión pública debe estar enfocado en la persona, no en la entidad, porque lo que se busca es que la persona pues reciba pues una atención adecuada y de primera, ¿no? Cuando visitemos una institución y existe el buen trato, no van a hablar de Juan, de María, de Pepito, sino van a hablar de la entidad. Entonces, desde ahí parte pues que exista una buena gestión. ¿Ok? La Política Nacional de Modernización de Gestión Pública señala que la gestión de procesos es esencial, sobre todo cuando se trata de construir un Estado más eficiente, más productivo. ¿Por qué? Porque permite dejar esos trámites largos, engorrosos. A veces existen firmas innecesarias. Para pasar un documento, lo pasa por 15 áreas, solamente porque lo firma una área, luego pasa a la otra área. Entonces, esta burocracia excesiva y los pasos que no aportan quizás ningún valor, solamente porque tiene que estar registrado una firma. Entonces, la modernización te dice, no, simplifica tus procesos. El objetivo principal aquí es lograr una mejor eficiencia interna, brindar una mejor experiencia al ciudadano. Este componente principalmente se vincula con el objetivo prioritario 2, que es mejorar la gestión interna de las entidades públicas. ¿Qué? ¿Qué incluye esta gestión de procesos? ¿No? En la diapositiva mostramos 5, ¿ven? Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Y vamos a explicarlo, sobre todo con ejemplos reales, para que pueda ser mucho más comprensible. Vamos a ver la estandarización de procedimientos. Aquí significa crear protocolos claros, ¿no? Que sean uniformes para existen procesos críticos, entonces lo que se tiene que hacer es estandarizar tus procesos. Ejemplo, ¿no? Antes, digamos, cada área, cada municipio, ¿no? Tenía su propio formato, sobre todo para obtener licencias, para evaluar algún tipo de licencia. Hoy no, hoy existe la estandarización, que todos siguen el mismo formato, ¿no? Y estos procedimientos tienen que ser iguales. Entonces ahí se reducen los errores y se reduce el tiempo. Antes, por ejemplo, si alguien quería sacar una licencia para una bodega o para algún tipo de establecimiento, una municipalidad te pedía A, la otra municipalidad te pedía B y al final la tercera te pedía de la A hasta la Z. Ahora no, ahora
Todas las municipalidades se han adaptado a tener un solo modelo, un solo formato para poder solicitar algún tipo de licencia. El segundo es, por ejemplo, la automatización y digitalización. Consiste que eso es una herramienta digital, sobre todo para hacer un proceso rápido, un proceso eficiente, un proceso para mejorar, sobre todo, y la población se pueda, en este caso, atender. Cuando hablamos, por ejemplo, de mesas de partes digitales, firmas digitales, ¿no? Tenemos un documento y ya no es necesario firmarlo a papel o a mano. ¿Sí? Entonces ya tenemos, en el caso peruano, ya firmas digitales que nos ayudan mucho, sobre todo, a poder firmar en cualquier lugar del mundo, cualquier lugar del país, podemos ya utilizar. Expedientes electrónicos, ¿no? Hoy la mayoría de las entidades públicas tenemos un sistema de trámite digital, ¿no? Entonces podemos ver todos los expedientes, que es el sistema de gestión de trámites, ¿no? Entonces, todos los expedientes que ingresa a una entidad, todo está digitalizado. Notificaciones electrónicas, ¿no? Puedes tú revisar, por ejemplo, si presentas un documento, te envían a tu correo electrónico notificándote que ya ingresó, ya se atendió o ya se archivó, ¿no? Todo esto va a reducir y sobre todo elimina procesos y manuales. Ahora, simplificación alternativa. Implica poder eliminar requisitos quizás innecesarios, duplicados y redundantes. Ejemplo, por ejemplo, quitar quitar esas exigencias de poder pedir copias certificadas. Si la entidad puede verificar la información digitalmente, ¿no? No es necesario que te pidan una serie de documentos cuando como entidad pública tú podrías decir mi nombre es, por ejemplo, Sandra Rojas Portocarrero, y una entidad pública ya podría verificar todos mis datos, ¿no? ¿Cómo pasa, por ejemplo, en el caso peruano? Ingresas a migraciones, das tu nombre, tu pasaporte y te verifican todos tus datos que tienes, porque está, digamos, alineado con, con diferentes entidades. Entonces, eso debería pasar con la mayoría de entidades. Ya, reducir formularios largos, ¿no? Quizás sea una sola hoja, nada más una hoja virtual, para que ya no tengas tantos documentos. Eliminación de actividades sin valor, ¿no? Se trata de quitar aquí pasos que quizás no aportan, ¿no? Firmas de más de cinco niveles de aprobación me parece innecesario, ¿no? Pasa en algunas entidades de que tú presentas quizás un proyecto, ¿no? Para que te aprueben, pasa primero por la revisión de un analista, luego pasa por un especialista, el especialista lo vuelve el analista y así sucesivamente, y existe un retraso, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Deberías aquí reducir esas firmas innecesarias y no solicitar documentos, ¿no? Que la entidad ya tiene. No es necesario. Si la entidad pública ya tiene su documento, pues ya no es necesario que le solicites al ciudadano algo que ya puedes tú obtener. A veces existen revisiones repetidas, ¿no? Por varias oficinas sin necesidad. Creía yo que si existe pues algún proyecto de mejora para la población y es prioritario, pues debería existir un equipo que reciba eso. Juan, a ver, interviene, no sé si puedes hablar. Con el permiso suyo, por Sí, ejemplo, aquí nosotros tenemos una situación del sistema de salud pública. ¿vale? Por ejemplo, un paciente que se atiende en un hospital X, ¿Mm? ese expediente queda registrado, o sea, el récord del paciente queda en ese hospital. Pero si él va a otro hospital o va a un servicio de clínica privada, le generan otro expediente. O sea, no hay una interconexión en el sistema de salud. Eso nos indica de que tenemos un estado que todavía no se ha modernizado, que
hay muchas cosas todavía que corregir, porque Efe- se debería tener la información que cuando el paciente vaya a cualquiera de las instituciones que brindan un servicio de salud, pueda tenerse su información disponible y a mano. Ese caso lo tenemos aquí en República Dominicana. Y también en el caso peruano, te comentaré. Ah, O sea, bueno, nosotros sí. compartimos muchas similitudes en cuanto En al realidad, sistema u- de servicios públicos. en realidad justo hablaba con un compañero antes de iniciar esta clase y conversábamos también tu caso, y las similitudes de problemáticas que existen en Latinoamérica es bastante similar, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, tiene su historia clínica de un hospital, pero no es como que integral, ¿no? Tu expediente, digamos, Está se queda dispersa la información. efectivamente, no existe interoperatividad. Y pese, que, bueno, en el caso del Ministerio de Salud, eh, en los hospitales del Ministerio de Salud ocurre de que existe un manual de, una plataforma donde el médico, por lo que hemos podido revisar en algún momento, registra pues la atención de la persona, ¿no? Coloca su nombre, apellido, los medicamentos que se ha dado, su diagnóstico, ¿no? Que se ha dado. Eh, pero, por ejemplo, si que en algunos casos, más que todo en las zonas rurales, no llega a alcanzar el Internet. Y hay muchos médicos que por alguna razón X no trasladan ese documento, porque existen limitaciones y una de las problemáticas que les decía en las primeras sesiones es que pueden existir plataformas, ¿no? Existen plataformas, pero tu equipo, no hay computadoras. Pasa esto en la selva cuando en su momento estuve trabajando en una entidad pública donde mi trabajo era realizar supervisiones a los hospitales, ¿no? Más que todo a los seguros, a las personas que se habían, tenían un seguro integral de salud, que es el SITS, aquí en caso peruano, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros revisamos y veíamos que sí, efectivamente, había pues la plataforma, la creación, pero los médicos no podían registrar porque no había computadores y no había un registro. O sea, ahí creo que vamos avanzando un poquito en el caso peruano. Existe la plataforma, pero no existe registro y existe la parte física. Y para pasar la parte física a la parte virtual, están, digamos, las enfermeras se demoran quizás a veces 15 días, 20 días, y existe un retraso de información. Ahora, nosotros tenemos también lo que es e-salud que pertenece pues más que todo al Ministerio de Trabajo, que es para todos los trabajadores de las entidades públicas y privadas. Ya, algo que ha mejorado, bueno, que todavía tiene ciertas limitaciones, el caso peruano, salud, es que en e-salud se tiene una plataforma donde creas tu usuario, un aplicativo en tu celular, creas tu usuario a través de tu documento de identidad y puedes verificar específicamente los días que tienes cita, los medicamentos que tienes que recoger, eh, qué exámenes tienes que realizar, ¿no? Y lo puedes ver. El problema aquí, el caso pero no es que tanto en el Ministerio de Salud como en salud existe todavía un déficit de atención para la cantidad de población, ¿no? Las citas son muy limitadas todavía, entonces existen ciertos problemas. Ahí va a decir, ¿no? Que existe, digamos, ciertos avances, pero todavía con limitación. Creas algo, pero te limitas, digamos, con los recursos que puedes tener, ¿no? Bueno, ¿Puedo aportar algo más? claro, claro. Fíjese, aquí se tomó una iniciativa hace unos años, en un periodo de gobierno anterior, donde se hablaba de un gobierno electrónico, en el cual se anunciaba que todas las instituciones gubernamentales iban a estar interconectadas. Se hicieron avances en algunas instituciones, por ejemplo, para sacar una licencia de conducir, un documento de declaración de nacimiento,
y otras cositas se lograron, pero de manera integral no se consiguió la meta que se buscaba, porque generalmente con los cambios de gobierno algunas iniciativas se quedan engavetadas y el gobierno que sustituye, si no es generalmente el mismo partido, no le da continuidad. O sea, ahí se pierde lo que es la continuidad del Estado, porque ya comienzan a tomarse decisiones políticas que van de acuerdo al gobierno o al área política que le toque dirigir el Estado en ese momento. Sí, coincido mucho. Ese es el problema, una de las limitaciones que tenemos los países, más que todos latinoamericanos, es que al hablar de planificación, todavía no, todavía tenemos esa limitación de poder desarrollar acciones o servicios que busquen ser pues mucho más allá del tiempo de gobierno, los cuales como no dejan, digamos, consolidado, hace que no exista pues esa continuidad de procesos. Y justamente cuando hablamos aquí, y finalmente el último, ¿no? Que es el mapeo de procesos, eso es como, es importante en la gestión pública, porque identifica aquí o dibuja, ¿no? O describe cómo fluyen esos procesos desde el inicio al fin. El tema es que muchas gestiones pues no dejan dibujado eso, o no dejan planificado lo que me mencionaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para mejorar la atención en salud, ¿no? O un hospital, se tienen que mapear todos los procesos, ¿no? Todos. Desde el ingreso, el triaje, las consultas, el laboratorio, la farmacia, ¿no? Al verlo todo completo, se va a detectar cuál es el cuello de botella y poder fijar un flujo. ¿Por qué es importante? Porque es importante porque cuando uno gestiona esos procesos, se van a reducir tiempos, se evitan trámites innecesarios, se mejoran los servicios. Nadie lo puede cambiar así como tú mencionabas, ¿no? Un cambio de gobierno va a continuar con el tiempo. Se gasta mejor un presupuesto, porque si de hecho el gobierno anterior, como mencionabas, ha implementado algo y ha cambiado el otro, es porque ha perdido ya un presupuesto innecesario, ¿no? Entonces, si tú tienes planificado y tienes dibujado todos esos procesos, lo que vamos a hacer es generar confianza al ciudadano. Un Estado moderno no funciona con áreas que están aisladas, sino son procesos integrados, son procesos articulados, ¿no? Y gracias, Juan, sobre todo es una excelente intervención siempre aportando y sobre todo es importante porque aprendemos juntos, ¿no? Sobre todo conocemos un poco más sobre la situación de República Dominicana, ¿no? Cuando visité República Dominicana, digamos, me enfoqué solamente en una parte que es el turismo, ¿no? Pero veía más que todo en la capital, quizás algunas ciertas situaciones, pero ahora que me has informado un poco más de tu país, o sea, vemos que los problemas son muy similares. Y Ecuador también está ahí, comentaba algunos casos bastante similares y sobre todo las limitaciones, ¿no? Que se tienen. Ahora veremos un enfoque complementario que sobre todo permite que estos procesos se orienten mejor, que es la gestión por resultados, como veremos en la siguiente lámina, ¿ok? Ok, la gestión por procesos, aquí significa pues que las entidades públicas, tanto la organización, debe tener pues un trabajo ordenado, una lógica, que no se trata aquí solamente de hacer tareas, ¿no? Sino de entender sobre todo un camino, ¿no? ¿Cuál es el proceso desde que inicia hasta que llegue al ciudadano? ¿Qué implica eso? ¿No? Identificar qué actividades necesita, ¿no? ¿Qué actividades debe hacer el Estado? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de actividad, dice la gestión que implica los procesos que se organicen mucho mejor. Un ejemplo, una municipalidad, de repente para entregar una licencia de funcionamiento, habíamos hecho un ejemplo anterior, pero vamos a aplicar como el tema. Tú para una municipalidad te entrega una licencia de funcionamiento, tú vas a empezar desde la recepción. A ver, voy a buscar un papel por acá.
Bueno, desde la recepción, ¿no? Entonces tú tienes acá un documento, voy a presentar a la entidad, recepciona mi documento, luego hay que pasar por la revisión y la inspección y finalmente la emisión de mi licencia. O sea, ver cómo se conectan entre sí. Ejemplo, pues la revisión de expedientes depende pues de la recepción que el envío completo, ¿no? Si tú envías un documento faltante, pues no te van a dar la licencia. Entonces, para definir quién es el responsable en cada parte, ejemplo es el área de desarrollo económico, por ejemplo, va a revisar pues los requisitos, va a revisar defensa civil, va a revisar y la inspección del local. Entonces, reconocer qué recursos necesito. Un ejemplo, por ejemplo, es formular formularios, inspectoría, movilidad, ¿no? Cuando hablamos de estos procesos, hablamos sobre todo de ordenar, hablamos de mapear, hablamos de simplificar, sobre todo de mejorar que el servicio funcione bien. Ahora, al análisis es cómo se aplica, ¿no? Cómo yo aplico de acuerdo a la Política Nacional de Modernización y Gestión Pública. Entonces, la Política Nacional de Modernización y Gestión Pública nos da una ruta y nos dice que deben hacer cada entidad para mejorar sus procesos y que sobre todo que funcionen bien. El tema es que el Estado a veces no revisa o no lee cómo podemos mejorar nuestro proceso. Y nos dice, oye, ¿sabes qué entidad? Mapea tus procesos, pues, ¿no? Dibújalo un flujo de trabajo, cómo funciona. Elimina, ¿no? Elimina actividades sin valor público. Por ejemplo, ¿no? Cuando mapeas tus procesos, por ejemplo, no sé, la entrega de certificados de estudio, ¿no? La UGEL, que es la Unidad de Gestión Local, Unidad de Gestión Educativa Local, ingresa tu solicitud, revisa tus archivos, ¿no? Y te va a generar un certificado. Ahora el otro, elimina actividades sin valor público. O sea, quita duplicidades. Al Estado que decirle, ¿sabes qué? Quita tus duplicidades y pasos que sean necesarios, porque estos trámites pues no te aportan, ¿no? Quitar exigencias de documentos que ya existen, que ya lo puede obtener el Estado, ¿no? Simplificar procedimientos o trámites, ¿no? Reducir requisitos y pasos, ¿no? Por ejemplo, pasar de 12 requisitos a reducir a 5, ¿no? Automatizar cuanto es posible. Introducir un sistema digital, evitar errores, ¿no? De esa manera, por ejemplo, mencionábamos, ¿no? Se pueden hacer citas en línea para poder, a nosotros tenemos un problema, ¿no? Que en la actualidad, sobre todo porque ya estamos a punto de sufragar, tenemos elecciones el 12 de abril, entonces la mayoría de ciudadanos, algunos los que ya van a vencer su DNI o los que todavía no lo han tramitado, hay una problemática en el caso de la RENIEC, ¿no? Que es una institución que se encarga específicamente de poder tramitar nuestros documentos de identidad, en el caso peruano. Entonces, existe esa limitante que todavía no se ha podido gestionar y existen largas colas aún todavía para poder tramitar un DNI y sobre todo para recoger un DNI, ¿no? O pasaportes, ¿no? Deberían migrar de repente a hacer de filas físicas podemos migrar a filas digitales, ¿no? Que podemos observar cuándo podría recoger mi documento. Estandarizar procesos críticos, ¿no? Que todas las oficinas hagan lo mismo de la misma manera. Por ejemplo, que todas las comisarías usen el mismo formato al momento de denunciar, ¿no? El caso peruano, por ejemplo, bueno, ahora lo puedes hacer digital, ¿no? Pero cuando te vas de manera física a denunciar, quizás uno te pide un documento, el otro, que todavía están en proceso de construcción. Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? Para que sobre todo la gestión interna funcione bien, fluya bien y sobre todo todos los resultados que son importantes lleguen pues a las personas. Y finalmente tenemos la importancia.
¿no? Porque es clave para la gestión. Implementar una gestión por procesos no es un flujo, no es un lujo. Es una necesidad, sobre todo cuando se trata de mejorar el Estado. Les explico por qué es tan importante. Beneficios principales que tiene mejorar el Estado o mejora la eficiencia interna es que de un trámite que anteriormente tú lo pasabas 30 días, te puede tardar hoy día 5 días. Reduce la burocracia, ¿no? Un ciudadano ya no tiene que llevar copias o trámites que el Estado lo puede tener de manera digital. Permite usar mejor esos recursos, ¿no? Menos papel, menos tiempo, menos movilidad innecesaria, mejora tus tiempos de atención, ¿no? De repente certificados en 24 horas en lugar de 10 días, falta de digitalización, ¿no? Formularios virtuales, expedientes electrónicos, genera una mejor experiencia al ciudadano, porque como le decía, que acá nos tenemos que centrar en qué podemos ayudar a mejorar una mejor atención al ciudadano. Un vecino puede consultar de repente el estado de su trámite desde su celular, ¿no? Tranquilamente. Mejorar la gestión interna del Estado. En resumen, la gestión por procesos hace que un Estado sea más ágil, más moderno, más útil para las personas, ¿no? Eso es la modernización de la gestión pública. Ahora que vamos a hablar un poco de la gestión por resultados desde los enfoques centrales del Estado moderno, este enfoque busca algo muy importante que todos hacemos realmente que se solucione el problema, sobre todo los cuales afectan directamente a la población. No se trata aquí de ejecutar actividades, sino generar un cambio real para la población. La gestión por resultados orienta a que todas las acciones públicas, todas, puedan resolver problemas públicos, mejorar la calidad de vida de la población, asegurar que se usen bien los recursos del Estado. Ahora, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 nos dice que para aplicar la gestión por resultados hay que seguir 5 claves, ¿no? Que vamos a explicarlo y sobre todo vamos a hablar sobre todo con ejemplos, ¿no? Y partiendo desde acá, desde el cimiento, identificar el problema. Todo empieza claramente con un problema público. No todas las soluciones necesariamente necesitan con un problema, ¿ok? Por ejemplo, si una región reporta que el 40% de niños tiene anemia, eso es un problema público, porque afecta sobre todo a un desarrollo cognitivo, al futuro de rendimiento escolar, a la salud pública. Aquí no basta solamente con decir, bueno, en la región hay anemia, ¿no? No, o sea, debe haber un diagnóstico. ¿En qué distritos están? ¿Qué edades? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ha incrementado la anemia? ¿Quiénes son los afectados? La teoría de cambio. Aquí diseñamos un camino lógico, pero que nos dice cómo vamos a pasar de la situación actual a un resultado deseado. Ejemplo, para reducir la anemia, la teoría de cambio definiría: si damos suplementación, por ejemplo, aumenta los niveles de hierro, ¿no? Si capacitamos quizás a la familia, ¿qué pasará? Mejora las prácticas alimenticias. Si fortalecemos, por ejemplo, el primer nivel de atención, se detectan casos tempranos. Es como un mapa, ¿no? Como un mapa que puedas explicar porque nuestras acciones deberían producir este resultado. Diseños de intervenciones, ¿ok? Aquí se trata, pues, de crear políticas, programas que estén basados, pues, en evidencia. Un ejemplo, si se trata de, pues, de reducir la anemia, se crea, pues, un programa de suplementación con hierro o consejería nutricional, ¿no? Estos incluirían quizás visitas domiciliarias, controles, entregas de nutrientes, un seguimiento mensual, ¿no?
Entonces, debe tener específicamente indicadores de desempeño. Si no medimos, no podemos saber si estamos avanzando. Necesitamos evaluar, necesitamos ver si existe un avance o no. Se establecen indicadores para medir un progreso, ¿no? Tomar decisiones, corregir. Ejemplo, no, vamos a ver pues porcentaje de niños con anemia, familias que reciben suplementos, establecimientos de shock de hierro, indicadores que son importantes para cualquier intervención que se dé. Y finalmente, pues, tenemos que hablar de una evaluación continua. Las evaluaciones del ciclo deben ser permanentes. Nos permiten aprender, mejorar, rediseñar. A veces muchas entidades tienen miedo a la evaluación y eso es grave, porque si no evalúas, ¿cómo vas a saber que estás mejorando? ¿Cómo vas a saber si en este caso, hablando de anemia, si bajó la anemia o no? Si hubo retrasos de entrega o no, si las familias están aceptando el tratamiento o no, ¿no? Si el personal de salud tiene capacidades suficientes para que pueda atender a la población. Si algo no funciona, señores, se ajusta. No tengamos miedo a ajustar y no tengamos miedo a reconocer que hay que mejorar el proceso. La gestión por resultados no espera hasta el final. A veces muchas entidades esperamos hasta el final para tomar decisiones. Hay que mejorar el camino. La gestión nos obliga a pensar algo distinto. Ya no planifiquemos pensando en actividades, sino en resultados que beneficien a las personas. La pregunta central sería, ¿esto que estoy haciendo realmente está solucionando un problema público? Si la respuesta es no, entonces, ¿qué hacemos? Debemos de diseñar. Eso es el espíritu de la política nacional de la gestión pública. Pensar, diseñar. No, tengo que mejorar, tengo que cambiar, tengo que pensar en otras opciones. Ahora, pasa eso. Hablamos de personas, que es el corazón, ¿no? El servicio civil del talento, el corazón del Estado moderno, es el talento humano. Si nuestros equipos crecen, el Estado también crece, pues, y la ciudadanía gana. La Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2030, lo que hace es, aquí, pone al servidor en el centro. Somos nosotros quienes vamos a construir un Estado cada vez. Somos nosotros los responsables de cambiar a un Estado, los que trabajamos para el Estado, que sea más eficiente, que sea más ético, que esté orientado en resultados. Por eso se plantea 5 componentes importantes y lo vamos a ver. La meritocracia. El mérito abre oportunidades cuando el ingreso depende de un esfuerzo, depende de la capacidad. Todos vamos a jugar limpio, ¿no? Ganamos como institución. Un ejemplo, una entidad pública convoca pues a un analista en programas sociales. Entonces, ¿qué hace una entidad? Evalúa su formación académica, sus experiencias, sus habilidades. O sea, no entra por recomendado, ¿no? A veces sino porque la persona es competente, ¿no? A veces se identifica personas que entran por recomendación, no porque la persona es competente. Existe un resultado, sobre todo porque si la persona es competente, va a mejorar la atención de las familias y los beneficios que va a obtener, ¿no? Ahora, la evaluación de desempeño. Entonces, la evaluación no es un castigo. A veces pasa que los servidores públicos dicen, no, que no quiero que me evalúen. No, que eso va a hacer que pierda mi trabajo. No, la evaluación no debe ser un castigo. Es un espejo que nos ayuda sobre todo a crecer. No se trata de señalar errores, sino de descubrir qué oportunidades podemos obtener de ello. Ejemplo, un servidor es evaluado trimestralmente, ¿ya? Se identifica que gestiona bien, gestiona bien, pero entrega informes tarde, ¿no? Se acuerda que esa es una capacitación de gestión de tiempo. En el siguiente trimestre, pues mejora su calificación.
Entonces, la evaluación es una guía de desarrollo profesional. Perfilamiento de puestos. Un puesto bien definido. Juan, a ver, ¿quieres intervenir, Juan? Sí, me permite, profesora. Claro, adelante. Fíjese, con relación a la evaluación, estamos de acuerdo que es una herramienta que sirve para mejorar, corregir y encontrar oportunidades de mejora en la persona y hasta en los procesos. Ajá, Ahora, a través de la clase hemos hablado sobre la ética ajá, del sí. comportamiento y muchas veces quienes están haciendo las evaluaciones no la manejan de acuerdo a la ética o como deberían manejarla, sino que la utilizan como una herramienta para a veces hasta perjudicar a un empleado porque no es de su simpatía. Mm, Y en el caso de que las evaluaciones y las herramientas que tenemos a nuestra disposición se usen correctamente, entonces sí estaremos alcanzando los objetivos reales para los cuales fueron diseñadas ese tipo de herramientas. Pero mientras tanto no la utilicemos correctamente, entonces ahí tendremos como una especie de vacío que es difícil de llenar muchas veces. sí, coincido mucho contigo, Juan. De hecho, aquí en Perú no, es algo que se ha aplicado en la mayoría, en todas las entidades públicas, que es la gestión por rendimiento. Entonces, todos los años, desde hace, no sé si el año pasado o hace 2 años, no recuerdo, está aplicándose la gestión por rendimiento, donde inicialmente llenas unas fichas de las labores que realizas de manera trimestral, o sea, tú tienes metas durante el año a que cumplir y tu jefe directo evalúa el cumplimiento de metas. Entonces, eso pasa por todos los servidores públicos. Entonces, ha costado mucho adaptarse, porque sí o sí, bueno, para algunas personas ha costado mucho. Y como tú dices, también es una herramienta, ¿no? Para que de repente sea mal utilizado o mal aplicado. Para eso debe haber un acompañamiento. Es más, por ejemplo, el caso peruano, cuando tu jefe directo te evalúa, tienes una calificación, eh, tú te entregan la ficha para firmar si estás de acuerdo con tu evaluación. Y si no estás, puedes presentar también, apelar, ¿no? La calificación que has tenido, ¿no? Entonces, sí, hay ciertas limitaciones que de repente se pueden ir mejorando. Pero por eso que es importante tener un perfilamiento de puestos. Un puesto bien definido es sobre todo un mapa que te dice dónde ir, qué esperas de ti, esas improvisaciones y sobre todo malos entendidos. Un ejemplo, por ejemplo, un coordinador, no sé, un cargo de un coordinador para trabajar en acciones o políticas que beneficien a la juventud, debe tener, por ejemplo, funciones claras, ¿no? Como coordinar con programas, articular con aliados, competencias, ¿no? Debe tener competencias de liderazgo, comunicación, trabajo. Requisitos mínimos, ¿no? Un grado académico, experiencia. Esto va a ordenar y va a tener una coherencia en todas las entidades. Y adicionalmente, deben fortalecer nuestras capacidades. Cuando el Estado capacita, no solamente mejora el servidor, sino mejora el país, porque la capacitación también abre motiva, no es cosa que te evalúe, te tienen que capacitar, porque eso también motiva y sobre todo multiplica un impacto del servidor. Un ejemplo, una entidad capacita, por ejemplo, en un enfoque territorial, en un enfoque intercultural, en habilidades blandas, en liderazgo, en comunicación, ¿no? Uso de nuevas tecnologías y herramientas. El resultado que tú vas a tener es un personal que atiende quizás con mayor empatía, mayor eficiencia, un enfoque al ciudadano, un desarrollo de liderazgo público, ¿no? Tenemos. Entonces, ¿qué hace? El líder público no se manda solo. Necesariamente tiene que inspirar. No teme al cambio, ¿eh?
lo impulsa, al contrario, se desafía a sí mismo. Su misión aquí es crear equipos que hagan que las cosas funcionen bien. Un ejemplo es tu jefe de área, ¿no? Tu jefe de equipo te va a facilitar a reuniones semanales. Entonces tú también puedes evaluar al equipo, ¿no? Si como te evalúan, también puedes evaluar a tu jefe. Entonces, primero, observar si tu jefe pues, se facilita de reuniones semanales. Escucha ideas, ¿no? También es importante escuchar ideas. También orienta pues a resultados, te motiva como equipo ante una carga laboral. Un equipo que esté alineado, que esté motivado, sobre todo que esté orientado a un valor público, es que si queremos y que el Estado moderno, necesitamos nosotros hoy en día servidores públicos modernos, personas que crean en el mérito, que acepten evaluarse, pero que no teman aprender y qué liderar y cómo liderar. Un ejemplo es que el talento humano no es un área administrativa, es el motor de cambio de cada institución, ¿ok? Cuando hablamos de un gobierno digital, no estamos hablando de tecnología, ojo, ¿ah? Estamos hablando de personas, de cómo el Estado usa la tecnología para hacer la vida mucho más fácil. Un Estado moderno no se digitaliza por moda, sino por un propósito para mejorar la experiencia de quienes vamos a ser atendidos. Necesitan servidores públicos, ¿no? A ver, la Política Nacional de Modernización nos dice que existen 5 pilares importantes, sobre todo cuando se hablan de ello, y vamos a poner algunos ejemplos súper rápidos. Si una plataforma no sirve para las personas, la transformación digital empieza escuchando al ciudadano, ¿no? Necesariamente tienes que escuchar al ciudadano para poder aplicar. Por ejemplo, la RENIEC, que es la entidad donde nosotros registramos el documento de identidad, implementa una reserva virtual de citas. Antes habían colas pues hasta desde las 4 de la mañana. Bueno, actualmente hay colas desde las 4 de la mañana, les comentaré. Ahora, por ejemplo, si se implementa citas virtuales, reserva de una cita virtual, las citas programadas, menos tiempo de espera, una atención más humana, ¿no? Para los que quieren realizar su documento de identidad o quieren tramitar, pues es bueno, ¿no? La digitalización mejora la experiencia, no debe complicarse. Luego tenemos a un uso de datos. El dato es poder, pero un poder debe usarse con responsabilidad, con un Estado moderno que protege, no expone. Durante la campaña de salud, las entidades usan solo datos de seguimiento de pacientes. Por ejemplo, debe haber transparencia, protección, confianza que la ciudadanía no va a utilizar los datos para otras cosas. Identidad digital. La identidad digital nos abre puertas, no un estado sin paredes, no necesitamos llevar papeles para demostrar quiénes somos, ¿no? Un ejemplo, tienes tu documento de identidad en tu celular, ¿no? Eso permite, pues quizás, firmar documentos digitalmente, realizar trámites de tu casa, validar, pues, en segundos, ¿no? Un estado de ciudadanía no te va a cargar con documentos, ¿no? Un estado te va a requerir, pues, ciertas acciones. Servicios digitales, ¿ok? Servicios digitales es que no funciona si el ciudadano aquí no nace con una confianza en seguridad. Ejemplo, las plataformas de trámites de una entidad, la autenticidad en 2 pasos, ¿no? Tienes un sistema antifraudes, navegación accesible para cualquier dispositivo, la interoperatividad, ¿no? Cuando da un ejemplo, que en el caso de República Dominicana no hay esa conexión de historias clínicas, ¿no? De un hospital al otro. Entonces eso es un problema porque el ciudadano no tiene por qué llevar sus papeles de una institución a otra, ¿no? Tranquilamente podría digitalizarse las historias clínicas. Pues el Estado debe hablar con el Estado, ¿no? Interoperar. Cuando una entidad no interopera, pues existen limitaciones, ¿no? Tranquilamente, si existiera una operatividad de llevar documentos a otros, pues menos tiempo, menos trámite, menos costo. Un Estado debe trabajar como equipo,
no puede trabajar separado. Un Estado digital no es futuro, no, es presente. Si cada institución apuesta por plataformas simples, seguras, que las personas pueden utilizarlo, créanme que esto será mucho más adecuado. A ver, bien, llegamos a una clave importante que es la innovación de la gestión pública, y esto es un punto muy importante porque cuando se habla de ello, se aprende, se innova, se mejora y el Estado cambia para nosotros. Hoy quiero que vean este proceso no como algo técnico, sino como algo que es un ciclo vivo, ¿no? Documentar el aprendizaje. Aquí empieza sobre todo, ¿no? Nos preguntamos qué aprendimos, qué funcionó, qué no funcionó. Documentar es evitar que el conocimiento se pierda a lo largo, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba Juan, hubo una buena iniciativa, ¿no? Pero cambió el gobierno y pues ya no continuó, porque no hubo, digamos, la documentación, no hubo, digamos, se perdió la información que se obtuvo y se gastó también, se perdió ese presupuesto. Promover innovación, una cultura donde todos aportan ideas, no se trata solamente de tecnologías, no se trata de creatividad, de colaboración, de proponer nuevas soluciones, ¿no? Desarrollo de soluciones. Aquí vamos a responder a preguntas como, ¿cómo resolvemos el problema recurrente con este enfoque? Aquí se unen para realizar unas acciones conjuntas, compartir prácticas. El conocimiento no sirve si se queda encerrado. Hay que compartir experiencias, señores, entre entidades para que no se repitan errores. Gestionar conocimientos, ¿no? La entidad establece ciertos mecanismos y repositorios de comunidades con lecciones aprendidas, bancos de soluciones. ¿Ya? Perdón. Aquí es una parte importante, que es la política nacional en organización de gestión pública, que se plantea que el Estado debe transformar profundamente todos sus servicios. Esto implica superar obstáculos, y como vemos aquí, una imagen de este iceberg. Entonces, la parte visible aquí representa todo lo que percibimos, ¿no? La parte visible. Pero la parte oculta simboliza los desafíos estructurales que se tienen en lo más profundo. Entonces, en la parte superior visible, como pueden ver, que está aquí, el cerrito, las entidades suelen tardar demasiado en cumplir procesos. Por ejemplo, una municipalidad tarda quizás 40 días en sacar una licencia, porque muchos pasos existen manualmente, ¿no? Y la parte sumergida del iceberg es la raíz a que ocurre aquí en el problema, ¿no? Porque existen unas estructuras de organización rígida. Las instituciones siguen el mismo modelo antiguo que ya no responde. Un ejemplo, una institución tiene 5 oficinas para poder tramitar un expediente, ¿no? Entonces, existe una reorganización interna, es necesario. Problemas de integridad, ¿no? No siempre hay prácticas transparentes o éticas. Trámites que dependen de la buena voluntad para que puedan ser atendidos. De un funcionario, en vez de tener reglas claras, ¿no? Ay, no, ese funcionario no me atiende, entonces depende de su firma de él para que me pueda aprobar un documento. No. De brechas tecnológicas, ¿no? Muchas entidades no cuentan con un sistema moderno ni una infraestructura digital, computadoras antiguas, conexiones de internet inestables, ¿no? Sistemas que no se comunican entre sí, la falta de capacidades, ¿no? Los servidores públicos no siempre tienen las competencias para poder gestionar procesos digitales. Un área puede implementar un sistema de pagos en línea para que el personal pero no sabe manejar plataformas. Ese es un problema, porque no capacitaste a tu personal. Resistencia al cambio, ¿no? De repente, las personas, decía acá, no, las más antiguas, ¿no? Que ya vienen trabajando, siempre se ha trabajado así, ¿no? La palabra de que no lo cambies porque siempre hemos trabajado así. Simplemente un sistema de trámite virtual, pero los trabajadores siguen pidiendo documentos impresos por ese temor de poder cambiar. No. Incoherencias entre las políticas. O sea, las instituciones no se alinean a sus planes, a sus normas,
Los ministerios impulsan la digitalización, pero exige pues trámites presenciales para poder validar documentos. Entonces, todo es una duplicidad. Transformación del papel al digital, ¿no? La imagen que observamos, como ustedes pueden ver, es una persona que está firmando un papel, ¿no? Está aquí, está firmando su papel. Entonces es un proceso lento, es un proceso borroso, un proceso físico, y pierde pues información. Pero una laptop que te dice, o una tablet representa la modernización, ¿no? Los trámites virtuales, la seguridad, ahorro de tiempo, firmas digitales, cómo abordar esto, ¿no? De manera institucional, mejorar los procesos tecnológicos, pues más digitalización humana, pues existe una capacidad de mejora, ¿no? Bueno, quería hacer, digamos, una dinámica, sobre todo para poder hablar de modernización, ¿no? Los desafíos que tiene, pues, el Estado hoy día es de gran importancia porque existe una necesidad de un gobierno más humano, más eficiente, ¿no? No puede ser algo que esté lejano, sino debe ser un gobierno más justo, más transparente, más humano. Vamos a cerrar sobre todo, vamos a correr esto. Bueno, quiero cerrar esta clase, sobre todo, lamento mucho el tema del chat que no hemos podido interactuar el día de hoy. No sé qué es lo que ha pasado, porque parece que es un tema de programación en cuanto a la llamada, pero quiero agradecerle sinceramente por esa participación activa, ¿no? Que ha mostrado, sobre todo Juan, que nos ha ayudado, o sea, todas estas sesiones ha sido súper importante y ha mostrado en esta sesión, ¿no? Hoy reflexionamos sobre todo algo muy fundamental que debe tener el Estado, que es el valor de poder aprender, de innovar, de compartir todo nuestro conocimiento, de custodiar en un archivo, no solamente bajo un mandato normativo, sino como una actitud. La actitud nace de nosotros, de transformar nuestro trabajo y sobre todo de buscar una vida mucho más moderna para quienes servimos. Nosotros como servidores del Estado servimos a la población y queremos mejorar la calidad de vida. No estás responsabilizando solamente a las autoridades, porque también somos parte de ello, somos parte del servicio público que damos, cada concepto que revisamos, documentar, innovar, conocimiento, compartir experiencias, todo esto no solamente queda en teoría, sino es una invitación que desde nuestros equipos, de la oficina que estemos liderando, que venimos trabajando, o tenemos casos reales, ¿no? Pequeños, simples y todo, pero quiero que se lleven sobre todo esa idea, que el servidor público aquí aprende, comparte y sobre todo convierte en un motor de una mejora continua. Gracias a todos ustedes porque tienen un gran potencial para trabajar. Gracias por su tiempo, por su apertura, por su compromiso, por sobre todo fortalecer la gestión pública que sea mucho más moderna, más colaborativa, más humana. Nos vemos en otra ocasión, en otra clase. Los dejo con Lucía para que les dé algunas avisos información de su certificado, ¿no? Sigamos con la misma actitud y sobre todo con el propósito de convicción que cada uno de ustedes aporta. Un saludo para República Dominicana, Argentina, Ecuador y todo el Perú que se encuentra. Gracias.